Sí, claro. Escritorio. ¿Cómo hago para, a ver, cómo hago para poder escuchar? Augusto, que no escucho. ¿Estás la clase? Yo creo que... No, ¿tenés audio? No, para hablar no. Listo. ¿Me estás ahora por celular? A ver. El micrófono no está disponible. No, pero quiero escuchar, no escucho. No. ¿Cómo hago para escuchar? No sé. Yo te puse el botón para escuchar. Ese para vos, para hablar. Ahí está. Buenas, Escucho, hola, escucho. buenos días. No sé si me están escuchando. Sí. No te la llamo, la escuchamos. Voy a jugar mi primera ¿Me escuchan ahí? Ah, pero no sé por qué me sale grabado. Santi, ¿cómo lo saco? Javier. Hola a todos, buen día. Bueno, antes que nada, un gusto poder reunirnos todos y vamos a ver cómo nos sale esta primera experiencia en Zoom. Espero que todos me estén escuchando ahí. En principio Sí, había bien. apagado las cámaras, pero está perfecto que también estemos las caras ahí. En realidad queda a disposición de cada uno y la idea es que me puedan, al final, hagamos un espacio para preguntas. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí, perfecto, impecable entonces. Bien. Por un lado, bueno, más que agradecerle, todo lo que van a participar de esta charla son personas que de una manera u otra han colaborado o han participado del proceso de lo que es clínica imagen en sí mismo. Entonces, la idea fue aprovechar estos días, este tiempo que tenemos un poco libre para poder dar un poco las herramientas que nosotros tenemos en la clínica. Entonces, nos dispusimos en hacer dos charlas, una es hoy, ahora conmigo a las 10 de la mañana, un poco a modo de presentación, y mañana es con María Laura Evans, que es específicamente el manejo de las herramientas de los visualizadores que nosotros le enviamos a ustedes a través de nuestros informes desde Clínica Imagen. Por lo tanto, hoy vamos a ver un poquito todo sobre lo que es la aplicación en sí mismo de las herramientas de uso digital. Nos vamos a enfocar en lo que es la herramienta que tenemos hoy, qué alcances nos llegan con las tomografías, podemos llegar con las tomografías, y la verdad que, nada, es un orgullo poder presentarle a un montón de personas que tienen mucha experiencia, capaz que es medio básico, acá tengo que equilibrar un poquito entre los que por ahí tienen menor nivel o menor manejo de lo que es tomografía, y quienes ya tienen bastante experiencia, pero bueno, la idea es un poquito que sea atractivo para todos. Si a alguno le parece demasiado básico, con mucho gusto puede cerrar la cámara y aprovecha el tiempo para otra cosa, y si no, de lo contrario, terminamos. Nos va a llevar 1 hora aproximadamente trabajar la presentación, y después ahí nos dedicaremos a preguntar. Por otro lado, les quería contar también que desde Clínica Imagen, capaz que algunos vieron en las redes, estamos haciendo, tengo las máquinas imprimiendo unas vinchas protectoras, que en realidad son muy básicas, la vincha protectora que lleva un acetato solamente para colocar y para poder trabajar.
En esta etapa las estamos haciendo desde Clínica Imagen para donarlas a policlínicas periféricas de salud, que en realidad tienen mucha necesidad hoy por hoy. En estos primeros días estamos trabajando con las policlínicas que se relacionan en la Costa de Oro. Ayer entregamos en Parque del Plata, igual ahora vamos a entregar en Pando, pero evidentemente que todas son para donar, y son para donar a todos los odontólogos que también contribuyen con Clínica Imagen. Entonces, estaría bueno que con tiempo le vayan enviando la solicitud de las vinchas que puedan llegar a precisar cada uno de ustedes, ya sea los de Colonia al contacto que tenemos en Colonia, y los de Carrasco el contacto de Carrasco, y con mucho gusto vamos, a medida que vayamos pudiendo elaborarle, vamos a ir haciendo llegar a los consultorios. Entonces eso está a disposición de ustedes y no va a tener ningún costo. Es para que nos vayamos preparando de a poco para empezar esta aventura que va a ser después, el día después del coronavirus, que vamos a ver cómo es que nos vamos a adaptar todos para poder trabajar. Bueno, en principio ahora voy a pretender compartir mi pantalla, así de esa manera empezamos con el tema que hoy nos atrae. Vamos a ver cómo lo hago, porque para mí es una experiencia esto también. Bárbaro. Muy bien. ¿Seguimos todos? ¿Todos ven? ¿Todos logran ver ahí la presentación? Sí, sí, se ve bien. ¿Sí? Perfecto, entonces. Pero me queda acá, debería de barrar la barra esta. ¿A ustedes le aparece la barra de herramientas mías del Zoom también? No. No. Perfecto, buenísimo entonces. Bueno, muy bien. Bueno, por un lado, comentarles que en realidad nunca estoy solo, me siento siempre acompañado gracias a las sociedades científicas a las que pertenezco. Evidentemente que pertenezco a las sociedades científicas locales, pero bueno, no participo directamente en directivas de ellas. Sí trabajo fuertemente en lo que es ADI, en la Academia Dental Internacional, que agrupa odontólogos de todo el mundo, y hace muchos años que ya está en Uruguay, ya hace unos 10 años que estoy participando en ella, en lo que es el capítulo Uruguay, lo cual siempre es interesante lo que se comparte día a día con ellos. La Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación Bucomaxilofacial, por los que no me conocen en sí mi trayectoria, he empezado en lo que es la rehabilitación y la prótesis maxilofacial, después hice un giro hacia la imagenología, y cada día estoy más enfocado hacia la imagen y hacia el lado de la reconstrucción a partir de manejos digitales. Y la ISMR es una sociedad internacional de reconstrucción maxilofacial, la cual también tengo el gusto y el honor de participar hace muchos años con ellos. Filosóficamente nos da mucho que hacer como dentistas, porque en realidad más allá de sociedades científicas, es más bien lo que es el comportamiento del individuo, del odontólogo como tal, dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que es la sociedad toda. Entonces verdaderamente ha sido una experiencia muy buena, y bueno, y ahí seguiremos adelante con pequeños proyectos que se van sumando día a día. Clínica Imagen, dejo el video de Colonia, porque no lo tenemos todavía, pero Clínica Imagen surgió de un proyecto que se relacionara y que estuviera ubicado en una zona donde hacía falta el servicio. Entonces por eso es que lo armamos, se dio en Carrasco, pensando en lo que era la Costa de Oro, Pando, Ciudad de la Costa, entonces, y bueno, todo lo que es Carrasco, Punta Gorda, porque creíamos que teníamos una necesidad en la zona que hacía falta, y de ahí fue que surgió armar Clínica Imagen como tal. En la clínica tenemos dos equipos, tenemos un equipo de Ortofos Irona, que es un equipo que hace radiografías panorámicas, teleradiografía, tomografía, y después tenemos los equipos de sistema de placa de fósforo. Y bueno, contarle un poquito lo que es la evolución de la imagenología en sí mismo, la tomografía, y esto surgió de 1895 cuando se descubrieron los rayos X, y a partir de ahí aparecieron los imagenólogos en el tiempo. 120 años más tarde
estamos con unidades de rayos X, películas intraorales y películas extraorales, y actualmente estamos viviendo lo que es la era digital. Esa era digital que cada día se nos suma más, y bueno, por algunos lados es muy favorable. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy verdaderamente nos está permitiendo, no al odontólogo en sí mismo, porque tenemos un trabajo directo con el paciente, No pero lo sí puedo escuchar. lo que es No lo puedo planificación, escuchar, estoy en el curso y no y lo puedo lo que escuchar. es planificación, y lo que es trabajo coordinado previo al paciente, verdaderamente nos ha dado muchas herramientas. Los que ya han tenido la experiencia, que en realidad todos de una manera u otra ¿Te querés mostrar la voz? digitales, No. saben que en realidad ahora tienen la herramienta de que antes de que llegue el paciente ya saben, o ya están previendo qué es lo que le van a hacer, porque no están esperando que llegue el paciente con la carpeta y con su imagen. Más allá de que obviamente seguimos pensando un poco en lo que son los estudios impresos, que también tienen su viabilidad. Pero cada día nos vamos más hacia el lado de lo digital, y la clínica apuesta mucho a eso, por eso es que en realidad tiene una bonificación interesante en los estudios digitales frente a los impresos, siempre apostando un poco hacia ir hacia lo digital. Esa imagenología digital, que en realidad hay diferentes tipos hoy por hoy en el mercado mismo: la radiovisiografía, los sistemas de placa de fósforo. Cualquiera de estos dos son sistemas que vamos a utilizar para radiografías intraorales. Por otro lado tenemos la panorámica, o PT, que obviamente todos la conocen, que también viene de forma digital, y por otro lado la tomografía. O sea, en cambio tenemos equipos para radiografías individuales, periapicales, intrabucales, y equipos panorámicos. Los equipos de radiografía intrabucales son muy básicos, son muy simples de utilizar. La verdad que es muy motivante pensar de que hoy por hoy, hablando de lo que es el 2020, estamos que para adquirir un sistema de radiografía intrabucal digital para el consultorio, es muy práctico el sistema de placas de radiografía, lo cual no es más que un sensor que tiene diferentes tamaños. Ese sensor, que se va a descontaminar químicamente, está siempre unido a un cable, un equipo odontológico, o sí, igual, pero un equipo de rayos X convencional, un posicionador. Estos posicionadores, no sé por qué se ha dado que en Uruguay no los venden, pero verdaderamente desde que están estos posicionadores, si es posible, les voy a pedir a todos, si es posible, si apagan el audio, para que no quede retumbando. Así, de esa manera podemos seguir. Después lo abrimos, cuando vayan a preguntar, cada uno lo habilita y lo abrimos, y ahí intercambiamos. Bien, les decía, el posicionador intrabucal para radiografía, cualquiera que viaje a Brasil nomás lo va a conseguir, son re útiles, y la verdad que a partir de ahí no salen más la radiografía deforme. Tiene dónde va ubicado el rayos y va cómo se ubica la película radiográfica. Bien, esos posicionadores, tanto para los sensores de radiovisiografía, no son tan útiles, pero se pueden abrir un poquito y ya quedan. Ese sensor luego se pasa a una parte digital, que ya sea un aparatito que viene en el mismo sistema, o a la computadora, y en la computadora tienen su radiografía. ¿Qué desventajas tienen con el de placa de fósforo, que es el que vamos a ver ahora? Es que estos son rígidos. Entonces, bueno, nos limitan. También tienen un campo de visión que es que es limitado. Entonces, para uso interno dentro del consultorio, entre consulta y consulta, lo pueden ubicar y colocar en diferentes formas y darle diferentes ángulos. Para un servicio como el nuestro no es útil, pero verdaderamente para un servicio para dentro del consultorio odontológico es una herramienta bien interesante. Sistema de placa de fósforo. Son películas radiográficas, y lo más parecido a lo que estamos acostumbrados nosotros. O sea, son películas radiográficas que son flexibles, que son placas de fósforo, que es la misma que se va usando con todo el paciente. La esterilización es más simple porque no es química, sino que se coloca dentro de un estuche. En ese estuche se coloca la radiografía y se ubica
se ubica adentro y el estuche luego se descarta. Ahí lo mismo, ubicación del paciente, la digitalización de la imagen lleva una aparatología aparte, que ahí uno ubica la placa de fósforo, pasa a través del procesador, y después ya lo tenemos en lo que es la pantalla en la computadora para poder trabajar la imagen, y a partir de ahí imprimirla o enviarla de forma digital. ¿Qué pasa? Evidentemente, un sistema como el sistema de radiovisiografía, un sistema que hoy por hoy en el mercado se puede llegar a conseguir por $2.500, capaz que algunos menos, otros un poquito más, depende un poquito de la procedencia, y estos sistemas de placa de fósforo ya son equipos que andan en el entorno de los $9.000-10.000. Pero, evidentemente que para el uso clínico directo, la radiovisiografía es una herramienta súper útil, disminuye el tiempo de exposición casi en 8 veces con respecto a la radiografía convencional, tanto en la radiovisiografía como en la radiografía de placa de fósforo, pero ya cuando son servicios más grandes, o como el nuestro, que lo que hacemos es vender imagenología, ya está más indicado utilizar un sistema de placa de fósforo. Por ahí, lo que es radiografía intraoral, estos son resultados, los que han tenido la experiencia de ver la calidad de las imágenes, verdaderamente salen con una nitidez brutal, o sea, son muy buenas. Permiten, por otro lado, hacer conductometría, no sé si logran ver acá, pero bueno, acá en principio está, en sí los números van más grandes, pero se permite hacer una conductometría directamente con el software y se manda impreso. O sea, en las órdenes nuestras hay una ubicación donde dice conductometría si lo quieren colocar, y ahí viene la periapical, y la conductometría aparte ya tiene una medida. No es real, porque la deformación pasa a ser la misma dificultad que podemos tener en una radiografía convencional cuando nosotros hacemos. Tenemos que tener algún elemento que nos permita medir. En este caso, este angulito de acá tiene 1 milímetro de largo, y cuando nosotros calibramos el equipo, cuando vamos a hacer la conductometría, le damos el valor real al píxel de la computadora, y ahí nos sale la medida en largo aparente, el largo radiográfico, que puede tener alguna deformación. Pero bueno, eso sería igual que lo demás. Y después ya nos entramos en lo que es el mundo de lo que es la panorámica, las radiografías panorámicas. La más simple, y que todos conocemos, es la radiografía panorámica en la UPT, y de acá vienen, bueno, nada, la importancia de esto es centrar bien al paciente, luego hacer una imagen, y bueno, y en algunos casos le puede aparecer una imagen como esta abajo a la derecha, que tiene una imagen blanca. Algunas veces se superpone lo que es el chaleco de protección de plomo y nos da esa imagen. Lo que hacemos nosotros en el momento de evaluar, enviarlo No se está viendo el compartir la pantalla. Ups, ¿no están viendo mi pantalla? No. Digo, Gracias. Ahí ya sería un problema. ¿Ninguno está viendo la pantalla? Yo sí lo veo perfecto. Acá se está viendo, sí. Se ve perfecto. Sí, está todo bien. sí, la pantalla de tu... Sí. Se ve perfecto todo. La pantalla de tu PowerPoint, ¿no? Sí, claro, Sí, la de mi PowerPoint. tienes que seleccionarla. Hay distintas formas de ver la pantalla. Tú debes de seleccionarla. Silvia, Ahí tú. debe ser más bien la herramienta del Zoom que lo tenés tú, capaz que te está dando esa dificultad, porque en sí, en teoría está bien para todos. Cualquier cosa le podés pedir ayuda a Soraya o a María Laura por WhatsApp, y que alguna de ellas te orienten. María Laura, ¿tú estás ahí? Sí, estoy acá. No, fíjate quién es la doctora y que capaz que la llamás directamente y arquivés con ella. Ah, perfecto. ¿Quién es la doctora que no puede ver? Yo, Silvia Sosa. ¿Cómo Silvia. estás, Javier? Perfecto, muy bien, ¿y tú? Bien, María Laura te llama ahora directamente y se fija contigo. Perfecto, ahora nos comunicamos. Continuamos de a poquito. Bueno, bien, entonces, salimos del capítulo de lo que es radiografías 2D para entrar en lo que es en el mundo de la tomografía. El mundo de la tomografía que surgió desde el lado de la tomografía médica, que son reconstrucciones por medio de un computador de un plano tomográfico de un objeto. O sea, lo que se hace es, se pasa a través de un equipo de rayos, que lo que va a hacer es computada, porque la computadora es la que nos va a terminar de hacer el flujo digital de lo que nosotros vamos a ver.
¿Y de dónde sale esa palabra? Es tomos de corte, grafía de imagen, y para nosotros no deja de ser más que una herramienta de trabajo, de diagnóstico, de documento, de lo que nosotros le queremos llamar. Y esto así, la imagen tomográfica nos permite obtener rodajos o planos que nos permiten dar una observación seccionada con poca ninguna superposición de estructura. O sea, nosotros vamos a ver en los diferentes planos la imagen del objeto que nosotros queremos ver. Verdaderamente, desde que llegó a nosotros, la tomografía computada con BIM, que es la odontológica, que le llamamos, verdaderamente ha sido una herramienta brutal. O sea, lo que tuvimos la opción de vivir la transición, de valorar nuestras estructuras óseas anatómicas en 2D para pasar a lo que es el 3D, verdaderamente nos cambió totalmente nuestra filosofía de trabajo. Por suerte Uruguay ha sido un pionero, gracias a quienes han trabajado esta línea en el tiempo, y verdaderamente la clínica que teníamos como referencia a todos, ha sido una clínica que siempre ha estado en la vanguardia, y cuando llegaron los equipos con BIM a Latinoamérica, Uruguay ya lo tenían, gracias al esfuerzo de ellos, y verdaderamente es algo súper valorable porque la calidad de la odontología, gracias a ellos, a nuestro diagnóstico siempre se mantuvo en un primer nivel. Entonces, bueno, nada, es interesante mencionar eso porque así se dio. O sea, llegó el primer equipo a Latinoamérica, ya lo teníamos en Uruguay. O sea, verdaderamente ha sido un éxito en el tiempo lo que nos han aportado ellos a todos nosotros. Pero bueno, acá vamos a hablar de lo que es una tomografía convencional médica y una tomografía convencional, una tomografía odontológica, y básicamente es muy simple la diferencia en ellas, ¿no? Y por qué es que, vamos a entender por qué es que se nos hizo más fácil a nosotros. La tomografía FAM-BIM, o tomografía médica, es una tomografía que son vueltas helicoidales que va dando el equipo de rayo alrededor del objeto, en este caso de la cabeza del paciente. Los equipos son casi todos horizontales, y esa vuelta de rayos, cada vuelta de rayo va generando un eje de radiación, y los cortes varían según el equipo que tenga el servicio médico, en cortes más finos o menos finos, pero va dando cada vuelta una radiación. Y en la odontológica, con una vuelta solamente de giro, un giro alrededor del paciente, se construye una imagen volumétrica. ¿Por qué con BIM? Porque esto es un cono que gira alrededor, si ven en la imagen que ejemplifica, es un cono que gira alrededor de la cabeza del paciente, y ese cono está formado por pequeñas partes que son los voxels, que son los cuadraditos que unen el cono. Entonces de ahí es que una vuelta de giro de radiación en el CONBIN nos da un objeto, un volumen tridimensional para nosotros trabajar, y en el tomógrafo médico cada vuelta es un corte. Entonces por eso la radiación entre uno y otro es 5 veces mayor del médico con respecto al odontológico, según el corte que nosotros queremos hacer. Entonces de ahí es que al bajar la radiación, a bajar también la infraestructura del equipo, es que pudimos en el tiempo empezar a tenerlo en nuestra práctica odontológica. Semejanzas entre una y otra, bueno, es que interactúan los datos almacenados, o sea, las dos hacen lo mismo, o sea, lo que hacen es una radiación a un objeto y nos dan a nosotros un volumen, para en el volumen nosotros poder verlo en los diferentes planos o en las diferentes reconstrucciones. Esa es un poquito la idea de ambas. Las diferencias, bueno, como le decía, esto es un bloque de lo que sería nuestro FOV de imagen, o sea, nuestro campo de visualización, que está formado por miles de voxels. ¿Tá? Eso es cómo sale nuestra imagen estructura. Este FOV es todo el objeto que nosotros queremos, irradiar o mostrar nuestra imagen. Y el voxel es cada una de las partecitas que lo unen. Y los dos tienen diferentes tamaños para sus diferentes aplicaciones, y de a poquito lo vamos a ver. El paciente va sentado o va parado, los últimos equipos son todos pacientes parados. Y la baja dosis de radiación, que generalmente esta pregunta siempre está, es un poco cuánto irradia, y en realidad ahí tenemos que nosotros, hay muchos trabajos ya de esto, ¿no? Pero una panorámica genera 11 microCV, una CONBIN genera 50 microCV, la periapical completo 100 microCV, una tomografía médica 500. Varía mucho la tomografía CONBIN, la radiación, porque varía mucho entre el FOC o el elemento que nuestro campo de visión,
Field of View, FOV, es la abreviación de lo que es nuestro volumen, nuestro campo de visualización. Si nosotros elegimos un campo de visualización de 3 centímetros a uno de 11 centímetros, lo podemos elegir en baja dosis, en dosis estándar o en high definition, y ahí va a variar la radiación. Estos estudios es sobre una baja dosis y en realidad se relacionan de esa manera. En su mayoría, todos nuestros estudios en la clínica lo hacemos con baja dosis, ya específicamente cuando vamos a buscar algo endodóntico, sin algún material metálico dentro del conducto, por ahí nos vamos a una high definition para tratar de tener visualización mejor de cuando estamos buscando un cuarto conducto o algún elemento muy específico. Pero para implantes siempre lo hacemos en baja dosis, y la mayoría de los estudios se hacen en baja dosis y la calidad es la que ustedes reciben. Bien, todos los boxes tienen el mismo tamaño, la posición de los tejidos móviles no nos modifican la toma de impresión, la baja radiación, como les decía, y también con la tomografía médica tenemos mucho menor ruido metálico. Eso es importante específicamente para nosotros, y por eso es que también el elemento, la tomografía nos vino como una gran herramienta. O sea, en la mayoría de nuestras bocas, o la que nosotros tratamos, hay metales en boca, por lo menos en todas las personas mayores a 40 años. Entonces, alguna amalgama, algún elemento metálico siempre hay. La tomografía médica genera mucho ruido porque es una gran dosis de radiación. La tomografía odontológica con BIM genera menor ruido. Y asimismo también es interesante, por eso les hice un poquito la variación, que cuando nosotros tenemos un perno metálico, una restauración metálica en un diente, que queremos valorar una fisura, o queremos valorar un cuarto conducto, es importante que nos aclaren en la orden que diga con restauración metálica persistente. ¿Por qué? Porque nosotros ahí no podemos dar un protocolo de high definition, porque si nosotros le mandamos mayor radiación, nos hace un destello metálico, el ruido metálico nos deforma la imagen. Entonces, diferente a lo que pensamos generalmente, nosotros cuando estamos buscando una fisura o un cuarto conducto en una pieza que tiene metal, es importante para nosotros saberlo porque nosotros ahí le vamos a dar una dosis de radiación estándar. Además, después de buscar algún filtro que tenemos para tratar de eliminar metales. Pero es importante para nosotros en la orden que ustedes nos describan cuando pasan esas cosas. Pero para eso es importante que lo sepan. Y lo cual es un detalle interesante de poder transmitirle, porque a la hora de nosotros de elegir nuestro protocolo de imagen, es muy importante saber a qué pieza vamos a estudiar, además del fin, ¿no? O sea, el espacio ese que tenemos en la orden para que nos digan cuál es el fin, es interesante también que siempre lo coloquen, porque nosotros ahí vamos a saber si estamos haciendo esa tomografía para una endodoncia, para una tomografía, para ver qué nos orienta hacia dónde nosotros queremos necesitamos hacer nuestro informe. Bueno, seguimos. Acceso fácil a la rutina odontológica, y obviamente que todo eso hizo que se redujeran los costos y que nos permitiera a todos nosotros poder empezar a trabajar con tomografías al alcance de todos. Bien, interesante es que hay muchos equipos que producen, en el mercado, que desarrollan tomografías con BIM. El cuadro es medio pequeño, medio simple. Los equipos que están en Uruguay, lo interesante de todos, son casi todos estos, que son la línea de los Kodak, son casi todos dentro de los equipos que generan menor radiación. Lo mismo con los Galileo, que también es otro equipo que está en Uruguay. Entonces, verdaderamente los equipos que están en todas las clínicas de Uruguay, porque no hay ninguno de estos de dosis muy alta de radiación, no existen acá. O sea que los que están en casi todas las clínicas de Uruguay son todos equipos que están en la línea baja de radiación dentro de los equipos odontológicos. O sea que son todos muy buenos equipos. Y evidentemente que sí, que hay diferencias en la calidad de imagen. La verdad que de los que por suerte tenemos acceso en Uruguay todos, en cualquiera de los departamentos, porque por hoy ya hay muchos departamentos que tienen sus equipos, sus clínicas radiológicas, verdaderamente todos los equipos son buenos y todos generan imágenes que son de buena calidad. O sea, no creo que la diferenciación hoy por hoy entre las clínicas sea el equipo que tengan, porque todos tienen equipos excelentes. Entonces, lo que puede variar son algunas cosas en lo que es la comunicación, en el material del informe, o el informe que nosotros podemos generarles a ustedes como servicio, pero no específicamente por
el equipo en sí mismo. Sí, me parece interesante centrarme un poquito en esta diapositiva para explicarles un poco a ustedes el concepto ese de micro CT que tenemos en la cabeza. La micro CT como tal no existe, ¿tá? No es que no exista, o sea, existe, pero para un fin didáctico podríamos pensar, o para nosotros aprender de que estamos hablando, cuando hablamos de micro CT estamos hablando de un FOB, o sea, un campo de visualización pequeño, eso es. Porque la micro CT real es un equipo que existe, sí, pero que se utiliza para investigación. No se puede hacer una micro CT de un objeto adentro de la boca, con un microtomógrafo de investigación adentro de la boca, pero el concepto en sí de micro CT, que lo tenemos en Uruguay solamente, porque en realidad es un concepto bien nuestro, que nos lograron transmitir de forma gráfica para que interpretáramos cuando queríamos pedir una tomografía pequeña. La verdad que es un concepto útil desde el punto de vista práctico para nosotros, interpretar que cuando pedimos una micro CT estamos pidiendo una tomografía pequeña, pero en sí lo que estamos pidiendo es una tomografía con un campo de visualización menor. ¿Qué es esto? Si yo quiero estudiar un diente, ¿para qué voy a pedir una tomografía de los dos maxilares? Pido solamente 1, 2, 3 piezas. Y de ahí, para nosotros es importante también a la hora de recibir, porque evidentemente que la dosis de radiación, el tiempo de informe de esa tomografía y el desgaste del equipo hacen de que nosotros podamos también, como tal, tener presupuestos menores. Vamos a estudiar una 3 piezas, directamente vamos a ese sector y se informa, va a tener un costo menor y así sucesivamente, que es cuando vamos a examinar un campo total. Nuestro equipo, el más grande, tiene un campo de 11 por 10, o sea, nos permite hacer 2 maxilares y la articulación temporomandibular cuando hacemos enfoque solo de articulación, pero no hacer dientes y articulación en el mismo momento. Sí, hay equipos en el mercado, en realidad en Montevideo, en 2 clínicas de las que están, que tienen FOB que directamente permiten hacer el cráneo completo, si lo quieren hacer con una tomografía con BIM. Y ahí, perfectamente, lo que va a hacer es un equipo, a ver, siempre va a ser el mismo equipo que cada uno de nosotros en el momento de llegar un paciente, vamos a ver, según nuestra experiencia técnica y clínica, y según la regla de ALARA, que es la responsabilidad de nosotros como clínicos radiólogos, decidir en base a cuáles son los criterios de guideline, indicaciones a nivel de dosis de radiación, para elegir el mejor protocolo para el caso que ustedes nos están pidiendo. De eso se trata cuando vamos a elegir nuestro protocolo de adquisición de imagen. Y de ahí se lo vamos a elegir estándar o high definition, y bueno, es un poco para que en el momento cuando ustedes van a completar las órdenes, que verdaderamente por ahí se tomen unos minutitos más para tratar de indicarnos mejor qué es lo que estamos buscando para nosotros como técnicos, poder elegir el mejor protocolo de esa imagen. Espero que se haya entendido un poquito el concepto, pero bueno, es así como funcionan los equipos. Ya les digo de vuelta, todos funcionan bien, todos los equipos que hay en el mercado que tenemos en Uruguay son buenos, todos nos dan buena calidad de imagen, después va a variar un poquito cómo informemos cada uno de nosotros. Un detalle no menos importante. El FOB y el estándar y el HD sí tienen relación con el tamaño de nuestro voxel, que es similar a lo que sería el píxel de la PC, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un protocolo con menor FOB, nos permite a nosotros disminuir nuestro tamaño de voxel, y por eso nuestra imagen con un FOB más pequeño, lo que le llamamos casi todos nosotros micro CT como tal, a ese campo menor de micro CT, ahí nos da una calidad de imagen mejor, porque tenemos un menor FOB, y ese menor FOB nos hace que sea un menor voxel también lo que podemos elegir. Entonces ahí nos varía. El FOB y el voxel tienen una correlación. Cuando nosotros elegimos un FOB más grande, nuestro voxel va a ser más grande, pero ahí depende de nuestro protocolo que queremos estudiar para tratar de achicar nuestro voxel en sí mismo. Pero bueno, es un poquito así como es que funciona el tema de lo que es la tomografía con BIM. Ciclo de trabajo, adquisición de la imagen, que la vamos a tener a partir de un generador de rayos X, un receptor electrónico, componente de alimentación eléctrica para que le den, un software específico que va a estar relacionado a cada equipo,
la exhibición que vamos a hacer para poder mirarlo en nuestras computadoras, lo que es ya sea la estructura de la clínica, el software que tengamos instalado, lo que tengamos para trabajar. Ahí vamos a almacenar nuestra información y ahí vamos a transferir los datos en lo que es un formato universal, que es el formato DICOM, que es el formato de imagenología. Eso se va a ir y ustedes van a recibir de nosotros una impresión o un PDF que va a tener en sí mismo un link con la herramienta de visualización del software que nosotros trabajamos en la clínica. Muy bien, impreso, en Uruguay estamos acostumbrados a imprimir en acetato y así es, también se puede imprimir en papel fotográfico. Hoy por hoy nosotros, cuando viene impreso, imprimimos a todo en papel fotográfico, en acetato, porque evidentemente que en Uruguay tenemos la costumbre de imprimir, de ver en acetato y no estamos acostumbrados a ver en papel de fotografía. Esto es lo que nos aparece en un software, básicamente en todos los softwares de imagenología o de tomografía. Nos aparecen 4 pantallas, de las cuales tenemos una que es una panorámica de ese volumen que hicimos, una reconstrucción 3D, un corte axial, un corte coronal, un corte axial, sagital, coronal y axial. Esos son los 3 cortes que vienen como tal para ir viendo. Y nosotros podemos, si tiene una ventana de visualización de cortes, nos vamos moviendo y vamos viendo los diferentes cortes, o vamos a las herramientas que tienen los software y de ahí ya empezamos a trabajar. ¿Qué les quería decir? Específicamente, herramientas de software de visualizador es lo que mañana vamos a trabajar con María Laura a las 10 de la mañana, que verdaderamente están todos invitados, porque está bueno, ahí ella específicamente lo que va a hacer es, hoy o mañana temprano le va a enviar un link con un archivo para que todos lo tengan en su computadora, de hecho, si lo quieren ir haciendo a la vez con ella, y con ella van a trabajar nuestros visualizadores cuando ustedes lo reciben, cómo lo hacen para descargar y cómo lo hacen para instalar en su computadora. Entonces mañana por ahí pueden, si quieren, verlo desde el teléfono, al Zoom, y en la computadora ir trabajando directamente con ella, ir cargando el archivo, y con ella mañana van a ver todas las herramientas que ustedes tienen para estudiar el volumen de la tomografía cuando reciben el informe nuestro. Bueno, continuamos. Tomografía hoy por hoy la utilizamos en cirugía, en implantología, en endodoncia, en oclusión, en ortodoncia. Básicamente cirugía e implantología son el 60-65% de nuestros estudios. Cada día más estamos aplicando, nos están solicitando estudios de endodoncia por la calidad de imagen y por la diferencia entre cuando nosotros pedimos una tomografía con un FOV pequeño o micro CT, que le llamamos nosotros, ahí estamos haciendo una tomografía que tiene un costo un poco superior a lo que sería una radiografía intrabucal, y verdaderamente tenemos una información muchísimo más rica, con medidas reales para endodoncia de los conductos y todo. Entonces verdaderamente es muy interesante. Aplicación de la tomografía computada en la ayuda en el diagnóstico y el plan de tratamiento, monitoreo de los resultados, y nos da una excelente visualización de nuestras estructuras dentomaxilofaciales. ¿Qué importa para nosotros? El posicionamiento del paciente. Nosotros dependemos, si nuestra imagen está borrosa, o cualquier imagen que ustedes reciban está borrosa, la mayoría de las veces es porque el paciente se movió durante la adquisición de la imagen. Si el paciente se movió, la imagen no nos va a salir bien, de nosotros y de cualquier clínica que ustedes envíen. Entonces siempre para nosotros es importante recordarle al paciente que quede quieto. El más difícil es el paciente mayor, que es el que más viene a hacerse tomografía, y además todavía después nos dice, no, yo no me moví, miré, no, yo no me moví, y en realidad nos implica a tomar una nueva imagen porque tenemos una imagen borrosa. Pero de ahí puede ser una ayuda de ustedes decirle al paciente, desde ya advertirle que es interesante que el paciente quede fijo cuando va a hacerse la imagen, así nosotros también, que se lo recordamos a cada uno de ellos, pero bueno, importante para la calidad y la imagen es así, posicionamiento del paciente, y nosotros cuando hacemos la adquisición siempre lo estamos mirando, o desde una ventana, o desde una cámara. En el caso de nuestra clínica tenemos cámara para poder ver al paciente durante la adquisición. Nuestras órdenes, que ya han variado un poco, ya tenemos un díptico también, que en su mayoría lo conocen. Básicamente se trata de lo que es tomografías, y de ahí de tomografía indicar, como les decía, qué es lo que queremos indicar,
y qué estamos buscando como tal, y bueno, las diferentes opciones que tenemos. Muy bien, y después ya del otro lado viene lo que es documentación de ortodoncia, radiografías intrabucales y otros servicios. Nuestro informe siempre va así, estimado doctor, enviamos las imágenes, y este es el link de descarga, que si quieren algunos y que ya lo tengan, ya pueden ir probando, si no mañana es lo que van a trabajar con María Laura, específicamente el trabajo de esto. Y siempre viene un informe escrito, que es el que está a la izquierda, el informe de PDF, y siempre va a venir cipiado el archivo con la tomografía, el volumen de la tomografía que nosotros le hicimos al paciente. Porque en este informe siempre va a venir el corte. Algunas veces en el volumen tiene una exposición mayor, tienen más información que el corte en sí mismo, por si piensan que por ahí, justo tengo la tomografía y estoy mirando 2 piezas más adelante del corte y capaz que el volumen está, pero como no estaba informado, nuestro corte fue el sitio que ustedes solicitaron. Pero si se aprenden y ayudan a manejar el volumen en sí mismo, les va a dar mucho más información y tienen más herramientas, de hecho, para poder diagnosticar o planificar. Siempre vamos a poner el protocolo que le hicimos al paciente. Acá siempre está la distancia entre corte y corte que nosotros le entregamos en el PDF, porque esos corte y corte puede ser entre 2 milímetros el corte, o puede ser de 1 milímetro. Cuando ustedes trabajan el volumen en sí mismo, ahí ustedes van a poder trabajar, van a poder hacer los cortes cuando ustedes quieran, o sea, en el tamaño que ustedes quieran, 0,5 milímetros, 0,25 si es endodoncia, 2 milímetros si están trabajando para implantes, o sea, ahí lo van a variar un poquito y tienen para jugar si manejan el volumen. Nosotros en el informe siempre le vamos a indicar qué es lo que estamos colocándole a ustedes ahí en ese PDF. Qué es lo que hallamos como tal, y bueno, siempre va a ir el link de lo que está. Y así es como se presentan nuestros informes, donde viene una parte panorámica con la línea de cortes, una parte de corte horizontal, que también viene en la misma línea de cortes, y cada uno de ustedes va a ver, para el que nunca vio una tomografía, hoy por hoy casi todos ya hemos visto alguna, pero bueno, cada número que tenemos en cada corte se correlaciona con el número del corte que queremos ubicar, ya sea en este corte horizontal o en el corte sagital, para ubicar dónde estamos parados. Queremos ver el corte 5, venimos, corte 5, estamos pasando por la raíz mesial, ahí vamos a ver la obturación, la respuesta apical que tiene la pieza como tal. Y nosotros, si es para implante, le vamos a incorporar medidas óseas, que si ustedes manejan el volumen, después lo pueden hacer ustedes. Implante, que es lo que más se lleva, los estudios, o sea, son la mayor cantidad de estudios que hacemos es para implante, y básicamente, para cortar un poquito el hielo, lo utilizamos para los implantes, para este tipo de cosas, o sea, para que no nos pasen estas cosas. Un implante para todos nosotros es una prótesis interna, un mecanismo de fijación de nuestra restauración, para que específicamente una persona no le pase eso, o sea, pierda el sellado periférico y termine con sus dientes afuera, o en realidad ya hemos visto cómo algunos conductores de televisión también se les bajan o pasan cosas que nadie quiere que sean deseables para nuestro paciente, evidentemente. Pero bueno, continuamos un poquito. Específicamente, tomografía y comparado con radiografías intraorales y panorámicas en la práctica de implantes. Acá este artículo lo que hicieron ellos es ver con entrevistas a odontólogos y a experiencia de trabajo cuál es no deseable, que serían los menos, según la indicación lo que estamos haciendo, cuáles son más o menos como estudio, y cuáles son los que verdaderamente nos sirven, que serían el doble más. O sea, no deseable es el menos, el más menos, más o menos nos da una idea, el más solo es que, bueno, sirve, pero sirve, y el doble más es cuando verdaderamente es bueno. El estudio imagenológico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de diagnóstico alrededor de los implantes, o sea, ya implantes colocados en los pacientes y queremos hacer un diagnóstico de ellos, pronóstico de los dientes vecinos o dientes dudosos, remodelado de la cresta post-extracción o presencia de lesiones óseas, con radiografías intraorales para pronóstico, para remodelado de cresta post-extracción, podría ser viable una panorámica, una intraoral, una tomografía va a ser exactamente, o sea, excelente. En el caso de remodelado de una cresta post-extracción, con una panorámica o una intraoral va a ser más o menos,
Y cuando estamos hablando de presencia de lesiones óseas, una periapical en este caso no la vamos a ver porque puede estar atrás del implante o no, una panorámica nos puede dar una idea, una tomografía sería lo indicado. Esta diapositiva, voy a mantenerme un segundito para que le hagan una captura de pantalla, o si quieren le saquen una foto. Es bien interesante esta tabla práctica para poder verla con tiempo. Entonces, ahí estamos. Es para planificación para implantes, la misma, de acá determinación de límites anatómicos, no sería bueno una periapical, más o menos una panorámica, la tomografía sí. Bueno, y acá tiene la referencia del cuadro, ya les digo, o sea, se lo dejo para que lo bichen con tiempo después, y vayan mirando cada una de las indicaciones. Es un artículo que leí hace un tiempo, y la verdad que está súper didáctico, interesante, cuando indicar una u otra radiografía. Muy bien, casos clínicos. ¿Para qué nosotros en implantes solicitamos nuestras tomografías? Básicamente es para definir esta clasificación, o sea, qué tipo de cresta ósea nos estamos encontrando y qué tipo de hueso queremos ver. O sea, eso es lo que nosotros buscamos cuando buscamos una tomografía. Y de ahí, evidentemente, el espesor de la cresta ósea y el ancho o la altura se la vamos a dar nosotros en las referencias, en cada uno de los cortes, van a estar nuestras referencias en largo y van a estar nuestras referencias en ancho. Y la calidad del hueso, en un primer momento nos había gustado el tema de informarla, después empezamos a tener discrepancias. Entonces, como nadie la informa, la fuimos dejando del tiempo, pero eso es interesante para ustedes valorarlo, pero verdaderamente vamos a encontrar, tenemos que definir lo que es las zonas densas, que son las zonas más blancas en la imagen, de las zonas menos densas, que son lo que sería el hueso trabeculado como tal. Y acá, en tomografía, es importante y clave para todo, para todas las aplicaciones. Nosotros estamos acostumbrados en radiografía convencional en hablar de radiolucidez o no radiolucidez. Y en tomografías es densidad de tejidos o no densidad de tejidos. Si nosotros tenemos un tejido muy denso, como el metal, lo vamos a ver muy blanco. Si tenemos un tejido que no tiene densidad porque es vacío, en la parte vacía de la boca, va a ser negro. Entonces, las tomografías todas nos van a reproducir en escala de grises, se le llama. Entonces, la radiodensidad es la terminología que hablamos cuando hablamos de tomografía. O sea, es radiodensidad de imágenes en sí mismo. Entonces, ahí, hablando de radiodensidad, es que nosotros vamos a ver muy blanco el metal, menos blanco el hueso cortical, más oscuro el hueso esponjoso o trabecular, y en oscuro lo que serían los tejidos, la parte libre. Para el sector anterior y lateral, cuando es para implantes, y ustedes nos indican el estudio es para implantes, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a colocar separadores, en su mayoría lo hacemos siempre por rutina, pero separadores o rollos de algodón en el vestíbulo, para que nos quede, esto si me dieran en el corte 20, separado el labio de lo que sería el reborde. Entonces ustedes pueden valorar el espesor mucoso que hay en ese sector. Si ustedes tienen, como en este sector, todo pegado, el tejido blando, bueno, acá está separado el labio también, pero hacia más atrás, acá lo ven, también está separado, pero más junto no les permite ver el espesor de mucosa de lo que es el tejido blando. Entonces, cuando es para implantes, nosotros tenemos la obligación, para que nuestra imagen salga de buena calidad para ustedes, y tratar de separar las estructuras blandas de mejillas y lengua, para que ustedes puedan ver el reborde y el espesor de la mucosa en la misma tomografía. Si eso no lo tenemos aclarado y no lo hacemos como tal, lo que nos va a pasar es que vamos a mandar una imagen y el tejido blando va a ser el espesor del labio, o sea, no van a poder discriminar. Acá tenemos otro caso donde en realidad, además de la valoración de la cresta ósea, podemos ver comunicación con el seno maxilar, si la vemos más clara en este corte número 14, acá se ve que viene cortical ósea de la pared externa del seno, cortical alveolar, no hay hueso, y está la raíz directamente en contacto con el seno maxilar. ¿Y qué van a ver acá? Una respuesta a nivel del seno, ¿de qué? De la parte inflamatoria del diente. O sea, tienen un diente que tiene un proceso apical y está en relación con el seno, van a ver un seno que está más ocupado de tejido inflamatorio.
De hecho, si ustedes miran en los cortes, acá 11, 12, 13, todos van a ver que hay una reacción del piso del seno maxilar en base a esa raíz. Es otra de las cosas que es importante valorar y ver cuando están mirando la tomografía, es eso, es ver qué respuestas hay adentro del seno. Además de ver tabiques, evidentemente, ¿no? Tabiques y diferentes opciones que nos pueden surgir dentro de una panorámica cuando ya estamos evaluando lo que es elevación de piso de seno como tal. Acá vemos en estructuras, vemos, por ejemplo, microtabique arriba, acá vemos la raíz ya y con una respuesta a nivel del seno maxilar, y siempre cuando tenemos un seno maxilar ocupado tenemos que valorar en el paciente si está con un cuadro inflamatorio de rinitis, que puede tener, o si está en relación a alguna pieza dentaria nuestra que esté necesitando un tratamiento de conducto, si es que es tratable o no. Pero bueno, de eso se trata. Se trata un poco poder valorar en esas tomografías que nosotros les enviamos para implantes, o para otras cosas, también ver otras estructuras que tenemos alrededor. Sí es importante para ustedes mismos, cuando nos mandan una guía radiográfica, esto sería, ustedes nos mandan una guía que tiene metales, o que tiene algún elemento de gutapercha, para que nosotros podamos hacerla a la imagen con esa imagen, con ese dispositivo puesto, así ustedes después tienen una relación más directa, cómo querían ubicar el implante, y cómo es que lo van a ver en la cresta ósea, y ahí les puede variar. Eso, bueno, de eso, en todos los cursos de implantes, los que trabajan en eso, hay diferentes opciones de guía, muchas de ellas caseras, cuando nosotros tenemos la posibilidad de escanear el maxilar, nosotros podemos hacer la guía directamente, le podemos mandar una guía digital, pero bueno, también es válido las guías que hasta ahora siempre hemos estado acostumbrados a hacer, esas guías que elaboramos nosotros con dispositivos, placas estampadas o placas en acrílico, para enviar a hacer la tomografía. En seno maxilar, como nosotros vemos generalmente un reborde, una elevación de seno, se va a ver así, siempre va a ser más radiodensa, se va a ver como más blanquecino el hueso, si miran en los dos cortes, y acá lo interesante es la medida en mesiodistal también, para ver cuántos implantes van a colocar ustedes el día posterior, cuando van a hacer la colocación de implantes, la medida en altura, y bueno, así es más o menos, ahí es como se ve una imagen de un relleno óseo que está bien, o sea, se ve todo uniforme. Cuando hay reabsorciones se van a ver zonas no radiodensas, o sea, más oscuras, entre medio de esa masa ósea, pero cuando lo ven así, denso y parejo, se va a ver bien. ¿Qué van a hacer después de ustedes? Colocar los implantes que corresponden, y ahí sí, con una radiografía periapical, pueden perfectamente hacer un control para saber que lo colocaron, por lo menos en sentido mesiodistal, correctamente. Otras aplicaciones. Ya venimos a lo que es la parte quirúrgica. Odontomas, que pueden estar ubicados en diferentes áreas. En ese caso, ustedes van a ver este visualizador, permite con esta pantalla asimismo ir mirando los elementos, al ir moviéndose, se va corriendo los diferentes planos, las estructuras, para hacer una evaluación inicial, macro, de lo que queremos mirar. O sea, vamos moviéndolo, y ahí vamos viendo cada una de las estructuras, y ahí, bueno, en este caso, era un caso para odontomas. Quiste maxilar, acá implica, tenemos un quiste en el sector anterosuperior, lo primero que hacemos es arreglar la curva del arco de corte, ahí estaba descentrada, por eso se ve deforme la imagen panorámica, ahí se arregla esa curva, tanto en todos los software tienen esta herramienta, mañana van a trabajar específicamente los de visualización nuestra, pero todos los software tienen esta herramienta para orientar un poco lo que es la radiografía, la imagen panorámica que reconstruye el software. Sí es importante destacarles que la imagen panorámica y la imagen en 3D es una reconstrucción hecha por el computador. Esa no es 1 a 1. Las que verdaderamente las medidas son 1 a 1 son los 3 cortes de sagital, coronal y axial, que son los 3 cortes que nos van a dar una medida real de lo que nosotros queremos cuando vamos a medir. No podemos medir en una reconstrucción panorámica ni en una reconstrucción 3D. A eso lo que nos da es esto, o sea, nos permite ejemplificar o ver la magnitud de una lesión. O sea,
quiste, el sector anterior, el premolar adentro de él. Eso es lo que nos permite ver una reconstrucción 3D como tal. Pero las medidas en sí mismas lo vamos a hacer en los planos axial, coronal y sagital, para que verdaderamente podamos llegar a una estructura correcta. Otros casos, lesión, vean la radiografía panorámica, nosotros nos encontramos con esta lesión en la mandíbula, que lo que hacemos en primera instancia es, llamamos al doctor, hicimos esta radiografía panorámica, nos encontramos con una lesión que capaz que amerita hacer una tomografía, y ahí en realidad, ustedes nos dicen, le hacen en el momento, valoramos con el paciente, o de lo contrario le enviamos a ustedes en el momento la radiografía panorámica para que también lo resuelvan, hacemos o no, en este caso, bueno, sí, háganlo, como tal, hacemos la tomografía, y nos encontramos con una lesión, ¿tá? Con la pieza abarcada dentro de esa lesión, en una posición horizontal en sentido vestíbulo-lingual. A partir de ahí valoramos qué tipo de lesión es, y cuando nosotros nos vamos a hacer nuestro diagnóstico presuntivo radiográfico, ahí vamos a describirlo, o sea, tenemos la pieza hasta 3.8, la ubicación de las piezas, el tamaño de esa lesión, y nosotros siempre vamos a dar un diagnóstico primario, o sea, en este caso nosotros decíamos una lesión con característica de quiste odontogénico infectado, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial en la clínica, o en la anatomía patológica, con un queratoquisto, con un ameloblastoma uniquístico, que son siempre lesiones similares a lo que nosotros nos estamos planteando. Entonces nosotros siempre vamos a dar una orientación, cuando estamos hablando de patología, creemos que puede ser esto, por sus características, pero hay que diagnosticar diferencialmente con X o X lesión. Ahí la importancia de la comunicación entre nosotros y ustedes, los odontólogos, luego también tener la bondad del odontólogo de enviarnos, en este caso, la anatomía patológica para ir a que sea nuestro diagnóstico más certero. O sea, verdaderamente estamos hablando de que era un quiste odontogénico dentígeno. Entonces, es muy importante eso, o sea, esa comunicación entre nosotros y ustedes, quienes nos indican los estudios. Otras aplicaciones, endodoncia. En endodoncia ya hay múltiples, hasta estamos pudiendo lograr hacer endodoncia mecanizada guiada también ya. Pero bueno, básicamente tenemos la posibilidad de tener las medidas reales, el largo de las piezas, nos permiten buscar cuando queremos buscar un cuarto conducto, o cuando queremos ver alguna relación patológica del ápice con respecto al seno maxilar. Por ahí son las herramientas que estamos buscando. En endodoncia, evidentemente más aplicaciones, cada día más, en ortodoncia digo, cada día más en ortodoncia aparecen estudios que vienen hacia trabajo de lo que es mediciones y relaciones de ángulo. Por ahora la teleradiografía sigue siendo el estudio más predictivo para todos ustedes, pero bueno, la tomografía se viene como una herramienta interesante para trabajar. Puramente clínica, la tomografía como tal, pero asociada a otras tecnologías, como la tecnología CAD-CAM, nos permite hacer otro tipo de tratamiento como tal. O sea que si nosotros a la tomografía le sumamos el sistema CAD-CAM, ya sea de escaneo y una impresora 3D, esa tomografía, además de ser un elemento de comunicación y persuasión para el paciente, y ejemplificarle más gráficamente todo, ya nos está dando un producto clínico que en este caso son las guías quirúrgicas como tal. O sea, repasamos en todas las áreas donde trabajamos. Esto es lo último que vamos a abordar hoy, que es la guía quirúrgica como tal. El flujo de trabajo es un equipo panorámico, el sensor, el equipo odontológico, el escáner, una impresora 3D. A partir de toda esa unión de tecnologías, vamos a llegar a tener un resultado de la guía quirúrgica de precisión. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Desde el punto de vista imagenológico, va a ser recorrer las estructuras para ver la estructura donde nosotros vamos a trabajar y donde nosotros ustedes van a decidir el implante que vamos a colocar. Luego de hacer la evaluación ósea considerable y valorar las piezas, nosotros vamos a superponer lo que le escaneamos al paciente. Y acá es interesante que vean esta imagen. Si ven en amarillo, es la sobreestructura del contorno del escaneo. ¿Tá? Ya sea el escaneo de un modelo de yeso o el escaneo de un modelo directamente en boca. Todas las guías de precisión funcionan mucho mejor cuando escaneamos directamente en boca. Ahí los errores se disminuyen a muy bajos. Prácticamente no hay errores cuando hacemos el escaneo directamente en boca.
Y cuando nosotros valoramos la imagen, que es lo que le empezamos a mandar a ustedes, la captura de pantalla, diseñamos digitalmente una corona. El contorno amarillo ven que es el contorno de los tejidos blandos, entonces eso se tiene que corresponder con lo que es la imagen de tejidos blandos en la zona. Nosotros vamos a dar un implante tentativo en base a lo que el odontólogo prefiera o está acostumbrado a trabajar, con implante más angosto, menos angosto, la marca del implante, y hoy por hoy tenemos la posibilidad de hacer las guías para todas las empresas, para todas las marcas de implante que hay en el mercado. O sea, en ese sentido, estamos muy bien en Uruguay, creo que casi todos están pudiendo trabajar con todas las líneas, lo que hacen guías, algunos tienen más experiencia, otros menos experiencia, pero también, o sea, lo mismo que los equipos, o sea, creo que todos funcionan bien y trabajan bien. Las empresas que nos dedicamos a esto, dependen mucho de la comunicación entre el odontólogo y nosotros, los que estamos haciendo esta parte técnica. Nosotros vamos a empezar a mandarle capturas de pantalla de cómo ubicamos ese implante en relación a la salida de la corona y cómo quedaría la corona como tal, y cuando ustedes nos dan el ok, nosotros vamos a proceder a imprimir la guía. Esa guía se va a imprimir, se va a colocar sobre un modelo, en este caso era un modelo en yeso, pero hoy por hoy cuando escaneamos directamente en boca, ya le mandamos el modelo impreso en resina también, para el modelo impreso en resina y la guía. Y todos los sistemas de implantes guiados tienen un anillo metálico, que es el anillo que guía precisamente la ubicación de esa fresa a través de él para mantener la dirección. Cada implante guiado, sistema guiado, tiene su sistema de fresas. Entonces de ahí lo importante. La primera fresa que vamos a pasar va a ser el punch para sacar el tejido blando. La segunda ya va a ser una fresa iniciadora. En este sistema, ¿no? En otros tienen otras llaves, pero bueno, en sí todo funciona, todo es el mismo criterio. O sea, es un anillo que está ubicado, que le da la dirección, y elementos que le guían, paralelos, que guían la ubicación y el recorrido de la fresa para que salga como lo planificamos. Y ahí vamos pasando un elemento, otro, a través de la fresa, ahí vamos ubicándonos hasta que llegamos al fresado final, y ahí vamos a ir al montaje del implante. También vienen montadores, porque el implante también va a pasar guiado por ese anillo, y ahí ya tenemos el implante guiado, y ese implante colocado a través del anillo para llevarlo a posición. Destornillamos la fijación del portaimplante, retiramos la guía, y ahí ya nos queda el implante ubicado. ¿Qué le podemos sumar hoy por hoy, pero ya con menos experiencia? Es que con el CAD/CAM hasta podremos llevar podemos ir con el implante en la ubicación real y ya está fresada su corona como tal. Pero bueno, ya lo que es trabajo de biomodelos, escáner y herramientas de esa línea, si seguimos con este parate, seguramente en estos días vamos a trabajar en eso, y voy a armarles pretendo armar una charla de lo que es aplicación de biomodelos en odontología, y otro trabajando un poquito lo que es los sistemas de fresado, ya sea el ChartSci, que es el que está en el consultorio, y lo que sería el escáner como tal, o qué herramientas digitales pueden tener ustedes sin tener que invertir en tecnología para poder ya trabajar con odontología digital fresada como tal. Este mundo del CAD/CAM y lo que es la odontología digital es un mundo que vino para quedarse y no se va a ir, o sea que lo único que nos queda todo es zambullirnos en él y de a poquito ir buscando las herramientas y las bondades que tiene como tal. Y siempre me gusta presentar esto al final un poquito para hacer de qué se trata nuestra odontología, y más hoy por hoy, ¿no? Verdaderamente nuestra odontología no es una odontología empírica, nuestro título dice doctor en odontología por algo, y de ahí la importancia que todos nosotros lo podamos hacer valer como tal, porque odontología empírica siempre hay, para que no sea empírica, bueno, hay que estudiar, y eso es lo que hacemos todos nosotros día a día, con nuestra formación continua, y cuando pasamos nuestros 5 años y medio dentro de la facultad, y no queremos que se termine en algo así. Este es un ejemplo de lo que es que empírico se puede hacer también en odontología, y esto es el chimpancé dentista, es documentado de un museo de Estados Unidos, donde ahí el paciente señala su motivo de consulta: tengo acá un problema, me duele, ahí viene el doctor a mirarle el problema, examina como tal la boca del paciente, ahí mira el problema y ya manda a su asistente a buscar la herramienta como tal, ya haciendo odontología a 4 manos, a 6 manos, como lo quieran llamar, mientras que el doctor sigue examinando, posición horizontal, el dentista mirando qué es lo que tiene que hacer, ahí su motivo de consulta,
ahí el asistente mirándolo como tal. Elemento, extracción. Herramienta, una madera, un diente que está afuera. O sea, verdaderamente nosotros queremos hacer odontología digital, odontología basada en la evidencia, y no hacemos odontología empírica, y estamos nosotros siempre poder sacar adelante nuestra profesión como tal. Por último, nada, dentro de estas sociedades que pertenezco, estamos organizando para el 2020, era un congreso en Lima, es un congreso de odontología digital y rehabilitación bucomaxilofacial compleja, una sociedad internacional, ya no es, por lo que ya sabemos, 2021, si quieren estar ahí, sin duda que lo esperaremos, va a ser un evento de super nivel, que ya el año pasado tuvimos la suerte de poder realizarlo acá en Uruguay, en Punta del Este, y fue de muy buena aceptación. Bueno, lo único permanente es el cambio, y ahí ahora invitarlos a que si quedó alguna duda de lo que estuvimos conversando, me la hagan llegar, ver si la podemos resolver. Y bueno, invitarlos para mañana, para la charla, para el curso práctico, podríamos llamarlo de alguna manera, con María Laura, de cómo utilizar las herramientas de los visualizadores que nosotros trabajamos y le enviamos a ustedes a través de Clínica Imagen. Y bueno, nada, escucho algún aporte, que siempre es válido, o pregunta, alguna duda si quedó como tal. Les dejo para que abran sus micrófonos y puedan, y si quiere alguno participar o intercambiar alguna idea. De a uno. Dale, muchas gracias, Javier. Excelente. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Ahí estaremos para manejar esas herramientas. Y gracias a todos. Muy bien. No sé si a alguno le quedó alguna duda o... Muy, muy claro. Muchas gracias por continuar así la educación permanente a pesar de las circunstancias. Esto nos da también la oportunidad un poco de parar un poco y seguir capacitándonos, y bueno, te agradecemos los aportes que siempre son bienvenidos, y seguiremos aprendiendo en esto que llegó para quedarse. Muchas gracias. Bueno, muy bien, si es así, entonces me despido de todos. Les quiero aclarar de vuelta, por lo que se sumaron más tarde, es que desde Clínica Imagen estamos imprimiendo esta vincha, que es una vincha muy simple. Se coloca un acetato, que son los acetatos de transparencia. Las vamos a hacer para donar a todos. Primero le estaba contando al principio que la estamos haciendo para donarle a las instituciones médicas de Policlínico Periférico, y la capacidad que me permiten las 2 impresoras nuestras son de hacer unas 12, 14 diarias. Pero sí está bueno que los que les parezcan útiles y les interese, que le envíen ya sea el contacto de Clínica Imagen de Montevideo o el de Colonia, la cantidad que puedan necesitar, y a medida que las pueda ir produciendo se las puedo enviar. Sí es importante que tengan en cuenta que estos acetatos son los acetatos de transparencia. Este es de 100 micrones, el cual en un primer momento pensé que era algo que era malo, que era muy flexible, que era fino, pero después me di cuenta que a la práctica, para las asistentes más todavía, que son las que por ahí no se lo cambian y lo tienen todo el día, es muy práctico porque queda muy livianito, y cuando se mueve el cuello para un lado o para el otro, se deforma, no se levanta la visera hacia arriba. Entonces queda muy práctico para trabajar. Y ustedes, entre paciente y paciente, lo pueden retirar fácilmente, si por ahí la idea es que le podamos brindar más de uno, obviamente, porque está bueno cambiarlo entre paciente y paciente. La visera es lavable fácilmente con detergente, este acetato, o con alcohol, porque permiten pasarle alcohol, y cuando se estropea, nada, es desgramparlo de acá, se desgrampa, queda la vincha y le ponen un acetato nuevo. Y los orificios, al tener el acetato viejo de molde, le va a servir, la distancia de los 2 orificios es la de la máquina de ganchito, la máquina de perforar. Bueno, entonces, si usted tiene los 2 orificios centrales ubicados, para la izquierda y para la derecha van con la máquina de ganchito, y luego solamente ubicarlo, poner el clip ahí, quedan muy simple para poder utilizar. Entonces, no es una gran máscara, pero es una máscara que creo que para la utilidad y para tenerla todo el día en el consultorio está bien práctica.
Y después la otra cosa que voy a hacer para los que utilizan lentes, igual la máscara anda muy bien con lentes, pero para los que utilizan lentes, son unos soportecitos que se grampan en la patilla del lente y ahí ponen el acetato. Entonces, pueden ir intercambiando acetato entre paciente y paciente y los van limpiando después y se utilizan los mismos lentes suyos, los de protección si están acostumbrados, o los lentes. Che, hay alguien que está en el campo, te estoy inflando ahí. Ubican ahí la plaquita y la pueden intercambiar. Eso es interesante para que la tengan también como tal. Bueno, nada, contento de que haya sido útil la herramienta como tal, y si no hay ninguna pregunta más, me despido. Gracias, Javier. Hasta mañana. Oh, hasta luego. Muchas Chau, gracias, hasta chau. mañana. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.